Siempre es grato para mí como pastor compartir estas dosis de bendición basadas en la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Siempre compartiendo una dosis, una reflexión, respondiendo a alguna pregunta o algún tema que me han solicitado. Hoy quisiera compartir con ustedes la importancia de trabajar en unidad como iglesia. Y el texto del cual me voy a tomar está en el libro de Efesios capítulo 4 verso 3. Dice mi Biblia: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en Primera de Corintios capítulo 12 verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Hay personas en diferentes lugares que quieren ser parte de la iglesia, pero tristemente pocos entienden lo que significa ser iglesia. Recordar que la iglesia no es un edificio, sino es un cuerpo, es una familia, es un pueblo con propósito, y ese propósito solo se cumple cuando hay una unidad, cuando hay un compromiso y cuando hay responsabilidad. Para ser iglesia tenemos que entender que necesitamos entender que somos un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Lo que quiero decir es que nadie está de más en la iglesia. Nadie puede decir no me necesitan, porque cada miembro tiene una función que cumplir. Un cuerpo dividido no puede avanzar. Un miembro que no funciona afectará a todo el cuerpo. Por eso, tenemos que entender que si Dios nos salió al encuentro y confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, es porque el Señor cree que nosotros tenemos capacidad para responder a lo que Él requiere de todos aquellos que confiesan su nombre como Señor y Salvador. Un miembro que no funciona, como dije, afectará todo el cuerpo. Por eso necesitamos todos como iglesia movernos en unidad y en los proyectos en los cuales seamos involucrados individualmente. ¿Por qué? Porque Dios no nos trajo a la iglesia para ser un espectador, sino para ser participante. Debemos recordar que somos el medio que Dios tiene en la tierra para usar. Así que vamos, tú hermano, tu hermana que estás ahí en el templo donde tú te estás reuniendo, Dios te puso ahí para que seas importante para Dios y seas el medio que Dios quiere usar. La unidad de la iglesia no es opcional, es un mandato de Dios. Miren lo que nos da a entender Efesios capítulo 4, verso 3. Dice que la unidad no es emocional, es espiritual. No depende de si me gusta o no me gusta, sino depende de la obediencia que nosotros tengamos a Dios y a la palabra que Él nos ha dejado. Donde hay división, Dios nos respalda. Pero donde hay unidad, Dios envía bendición hasta que sobreabunde. Si leemos el libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Escúcheme, no podemos servir a Dios y al mismo tiempo fomentar divisiones, críticas o conflictos. Debemos ser íntegros, debemos amarnos, debemos respetarnos, cuidarnos los unos a los otros, porque nuestra lucha no es con nosotros, Debemos tener un sentir de unidad porque creemos en el mismo Cristo, estamos participando en el lugar donde nos encontramos y necesitamos ser transparentes. Por eso decía, no podemos servir a Dios y al mismo tiempo fomentar divisiones, críticas o conflictos. El trabajo de la iglesia es responsabilidad de todos.
Si leemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos enseña para que nosotros podamos desarrollarlos en las áreas en las cuales Él nos ha puesto. El ministerio no es solo del pastor, es de cada creyente, y cada creyente tiene un llamado de Dios para cumplir. Cada uno debe servir según el don que Dios le dio. Hay trabajo para todos. No existen cesantes en la iglesia, porque hay lugar para todos. Pero sí también tenemos que tener la responsabilidad para que todos respondamos a lo que vamos a hacer. No es la iglesia del pastor, sino la iglesia es de Cristo. Y todos somos parte de ella. Quiero repetirlo. La iglesia no es del pastor. Aunque hay algunos que se han apropiado de la iglesia, se han adueñado de la iglesia, pero no es correcto. Ellos ya sabrán cómo tendrán que arreglársela con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia es de Cristo y todos somos parte de ella. Por eso el compromiso es muy importante. Eso demuestra madurez, mucha madurez, de que hemos entendido cuál es el proyecto y el propósito de Dios. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Quiero repetirlo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. El compromiso se ve en la actitud, se ve en la constancia, se ve en la responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque no podemos servir a Dios a medias. No podemos estar cuando queremos solamente estar. Una iglesia comprometida es una iglesia fuerte que avanza siempre enfocándose en Cristo el Señor. Cuando hay falta de unidad y compromiso, todo se detiene y nada avanza. El libro de Mateo capítulo 12, verso 25 leemos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La división, escúcheme, la división debilita. La falta de compromiso hace retrasar todo proyecto y la irresponsabilidad afecta a todos. Cuando uno falla, el cuerpo lo siente. Cuando uno se levanta, el cuerpo se fortalece. Quiero concluir con esta dosis, con esta breve reflexión. Ser iglesia no es solo venir a congregarse, es pertenecer, es servir, es amar y es trabajar juntos. Dios nos llama a vivir en unidad, a trabajar con responsabilidad y a servir con compromiso. Yo no sé, tú que me estás escuchando en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, tú que me estás escuchando en diferentes lugares de esta redonda tierra. Yo no sé cómo tú eres como parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo funcionas tú como la iglesia del Señor. Pero si hasta hoy no lo has hecho como Dios quiere, hoy Dios te da la oportunidad para decirle, Señor, perdóname, porque hoy he entendido que tengo que estar sujeto bajo autoridad para poder hacer las cosas como tú quieres que yo la haga. A lo mejor eres un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia que no ha entendido la labor de estar unidos, porque esta obra es de todo. No es solo del pastor, no es solo de los líderes, es de todos aquellos que un día confesaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso, ser iglesia no es solo congregarse, venir a sentarse, a cantar unas cuantas alabanzas y dar una ofrenda. No es simplemente eso. Por eso decía el título de esta dosis, la importancia de trabajar en unidad como iglesia se hace esencial porque será la única manera que la iglesia avance. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, en el país que te encuentres. Si quieres escribirme, hazlo al WhatsApp
más 569-9796-1491. ¿Tienes pregunta? ¿Quieres acotar algo? ¿Quieres que te prepare algo en relación a la palabra, lo que Dios quiere? ¿Tienes alguna duda de algo? Solo escríbeme a mi WhatsApp y estaré respondiendo lo más pronto posible. Dios te bendiga, Dios te bendice en el país que te encuentres. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Bendiciones. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.